Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, martes 4 de enero de 1972. Dice, la corrupción del periodismo, obviamente la corrupción de la derecha, porque el periodismo de izquierda es totalmente honesto, probo, en cambio el periodismo de la derecha es corrupto, maligno, maléfico, nauseabundo, ¿no? Claro, según Punto Final, así es la cuestión. Ya, a ver, ¿qué dice? Esta gran humanidad ha echado a andar campesinos de Linares. Ya, leamos esto de los campesinos de Linares porque esto es importante porque acá vemos acción del MCR. Campesinos de Linares MCR. Página 4. Página 4, ya. Listo, echémosle nomás. Pues dice, un documento firmado en Linares por el Comité Político de la Unidad Popular en el Consejo Provincial Campesino y el Comité Regional del MIR ha suscitado un curioso problema en el seno de la izquierda. El documento, que ya es conocido como Declaración de Linares y cuyo texto puede leerse en las páginas siguientes, llama al pueblo a la ofensiva. Al mismo tiempo señala las metas por las que hoy se lucha los campesinos. Fundamentalmente propugna la modificación de la actual ley de la reforma agraria dictada por el gobierno de la democracia cristiana. Esta ley, que no representa los intereses de los campesinos, es el principal obstáculo para hacer realidad las auténticas aspiraciones de los pobres del campo. Y es verdad, ojo, la reforma agraria que se estuvo utilizando hasta el año 72 era la ley de la DC, o sea, del gobierno de Frey. Después se va a hacer una reforma a la ley de la cuestión agraria. La declaración de Linares se gestó en las conversaciones que se prolongaron durante una semana entre el Comité Político Regional de la Unidad Popular, el MIR, el Consejo Provincial Campesino y el Movimiento Campesino Revolucionario, y su divulgación marcó un paso adelante en la unificación de los sectores que luchan por el socialismo. Concretó también las aspiraciones y anhelos unitarios de la masa campesina, cuya movilización y lucha han elevado rápidamente la conciencia y combatividad en esos sectores sociales. El desarrollo de la conciencia campesina es especialmente notable en Linares. En esta provincia la lucha de clase alcanza un alto nivel. Los terratenientes, tal como informa Punto Final, han respondido con agresiones directas. La impunidad con quien actúan con bandas armadas, golpeando campesinos y haciendo encarcelar y procesar dirigentes es reflejo de la influencia política a nivel regional de los latifundistas. Su declaración de Linares, por lo tanto, fue saludada por el campesinado como un paso trascendental que, en términos de unidad revolucionaria, indicaba el propósito de la izquierda de hacer suyas las banderas de los campesinos. Pero mientras tanto, en Linares se producía este alentador acuerdo entre la UP y el MIR. En el capital ocurrió el imprevisto. Tanto el Partido Radical como el Partido Comunista rechazaron la declaración de Linares, afirmando que iba más allá del programa de la Unidad Popular. En realidad, el primer sector político que reaccionó contra el documento firmado en Linares fue el grupo parlamentario de sentido del Partido Radical que dirige el senador Luis Bozay, el PIR, o sea, el Partido de Izquierda Radical, que aceptó condicionalmente apoyar a los candidatos de la Unidad Popular en las elecciones complementarias del 16 de enero e hizo pública su protesta por la declaración de Linares. Ojo, esto muy poca gente lo sabe. Años 70 son las elecciones presidenciales, ¿cierto? Años 71 son las elecciones de regidores y concejales, perdón, regidores y alcaldes. Bueno, los regidores son los concejales hoy en día. Años 72 hay elecciones complementarias, o sea, para los diputados que quedaron como subrogantes, o sea, porque fallecieron y alguien estaba tomando el cargo por mientras tanto, iban a haber elecciones. Si no me equivoco, justamente acá en Linares y en Colchagua. Ahí faltaban algunos diputados que algunos habían fallecido, habían dejado el cargo, y entonces se había elecciones y justamente en las elecciones complementarias gana la derecha, aplasta a la derecha. Y en el año 73 están las elecciones nuevamente parlamentarias en marzo. Todos los años de la UP hubo elecciones. ¿Dónde quedé? Acá. Pocas horas después, el Partido Radical, cuyo representante Linares no concurrió a la aprobación del documento, hizo una declaración en parecidos términos. El PR fundamentalmente se pronunció contra las expropiaciones sin pago de indemnizaciones.
Al mismo tiempo, ordenó al senador Anselmo Zule, que en este momento preside el Comité Político Nacional de la UP, que provocara una reunión en ese organismo para lograr la desautorización formal de la declaración de Linares. Por último, la Comisión Política del Partido Comunista, cuyo representante en Linares se aprobó el documento, también hizo una declaración señalando que no reconoce esos compromisos. La argumentación del PC reside en la declaración de Linares excede el marco del programa básico de la Unidad Popular. O sea, el representante lo aprobó, pero después cuando llegó al seno del partido, dijeron que era inaceptable. A eso se refiere. El dirigente comunista Orlando Millas, en el comentario político en El Siglo, atacó duramente la declaración de Linares señalando que era un producto de la actividad de la ultraizquierda. Imagínense, un comunista, Orlando Millas, un comunista, está diciendo que todo esto era de la ultraizquierda. Porque, que quede claro esto, los comunistas en esta época, junto a un sector del Partido Radical que era marxista, y una parte del Partido Socialista buscaban esta denominada vía democrática. Por eso el Partido Comunista hasta el final va a intentar generar diálogos con la DC. Aunque ojo con esto, el Partido Comunista nunca va a abandonar la vía armada. Simplemente la vía democrática era el plato fuerte. Pero como ustedes saben que uno de repente se puede sentir mal y no se come el plato fuerte y solamente se come los vegetales, ¿no? Y eso representaba la vía armada. Siempre estaba presente como una opción. No se descartaba. Ojo con eso. Claro, dicen, no, el Partido Comunista iba por la democracia. Claro, o sea, y además eso era el dictamen que venía desde de la Unión Soviética, mantener esta vía democrática, mantener el status quo dentro de lo que era la geopolítica en la época de la Guerra Fría, en el periodo de Brezhnev y todo eso. Y todo eso, pero no significa que esta gente... No. O sea, era como el papá. El Partido Comunista, y los demás eran como los cabros chicos que están desordenando la casa. Eso era, para que me lo comprenda. Ya. Se vio en la obligación de desmentirlo el senador Alberto Jerez, dirigente de la organización Izquierda Cristiana, quien representó a su partido en las conversaciones de Linares. Dijo el senador Jerez que la declaración fue suscrita por representantes de todos los partidos de la Unidad Popular, salvo el Radical, y que en ella representa las aspiraciones actuales del movimiento campesino. Agregó que hasta el Partido Demócrata Cristiano se ha mostrado conforme en la idea de rebajar de 80 a 40 hectáreas de riego bajo la reserva para latifundistas expropiados. En cuanto a la expropiación a puertas cerradas, señaló que era justo ya que así se evitaba el desmantelamiento de los fondos y la liquidación del ganado tal como ha venido sucediendo. O sea, nota, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, había gente que decía, no, hay que quitárselo todo. Pero recuerden que dentro de la reforma agraria del periodo de Frey existía lo que es la reserva vital, o sea, se le dejaba al dueño del latifundio un pedazo de tierra para que la siguiese produciendo. ¿Ya? Eso lo oficial, porque muchas veces se le echaba al dueño, cuando llegaba el MCR se echaba al dueño y fuera, pues, para la calle. Se le quitaba de todo. Entonces estaba este límite que eran 80 hectáreas, pero ahora querían rebajarla a 40 hectáreas, porque decían, no, 80 es mucho, dejémoslo en 40, incluso después, para el 73, querían dejarlo en 20. Después dice, al día siguiente, el 27 de diciembre, la izquierda cristiana reafirmó las palabras de Alberto Jerez. Entregó una declaración sosteniendo esos puntos de vista. Añadió, la OIC, que toma el compromiso de plantear en el seno del Comité Político de la Unidad Popular la necesidad de acoger las aspiraciones de los campesinos cuya conciencia y movilización ya ha superado el marco del programa básico de gobierno. El espíritu combativo de los trabajadores agrícolas de Linares no es una novedad, como así tampoco las discrepancias que el mayor nivel de lucha de clases de esa provincia acarrea entre las directivas regionales, nacionales y del partido de la UP. Hace pocos meses, como informó Punto Final, tanto la CUT como el Consejo Provincial Campesino de Linares solidarizaron activamente con el funcionario que cumplía su papel de representante de un gobierno popular y que fue removido por la influencia y provocaciones de los terratenientes. Se trata de Gabriel Col Prado, socialista que era jefe zonal de la Corporación de la Reforma Agraria. Los latifundistas que a comienzos del 70 habían asesinado impunemente a Hernán Meri Fuensalida, democristiano, anterior jefe regional de la Cora, o han sacado a Hernán Beni desde el principio y ya.
Consiguieron punta de ardides y aprovechando la debilidad de algunos niveles de gobierno que le removieran de su cargo. Oye, este apellido Meri no es tan común, ¿será pariente del Meri, de este supuesto tipo de Twitter que era de derecha y no lo era, que era del Partido Socialista y estaba como infiltrado? Como dato, no sé si alguien sepa, o un alcance nombre. Los campesinos de Linares han aprendido a luchar contra los explotadores, pero su alto nivel de conciencia y su movilización excede la capacidad de dirección de las instancias más elevadas del OP. Por eso es que varias oportunidades las masas trabajadoras de Linares han entrado en contradicción con los dirigentes nacionales de los partidos de izquierda. La próxima elección complementaria del 16 de enero ha hecho recrudecer la lucha de clase en Linares, y su fruto es la declaración impugnada en la capital de algunos partidos del OP. La izquierda unida, incluyendo el MIR, que tiene pronunciada influencia regional a través del movimiento campesino revolucionario, apoya a María Eliana Meri, hermana del ingeniero agrónomo asesinado por los terratenientes de Longaví. Ella es simpatizante de la izquierda cristiana. El candidato de los terratenientes es Sergio Díez Ursúa, ex diputado conservador dirigente del Partido Nacional. El Partido Demócrata Cristiano, que a su vez postula en O'Higgins y Colchagua la candidatura del senador Rafael Moreno, ex vicepresidente de la CORA en la época en que Hernán Meri fue asesinado, y apoya discretamente a Sergio Díez. Gana por si acaso Sergio Díez. Ya saltémonos todo eso. ¿Qué es lo que dice la declaración de Linares? A ver. 1 dice: eliminación inmediata del latifundio, entendiéndose por tal expropiación de todos los predios superiores a 80 hectáreas de riego básico antes del término de año agrícola. Expropiación de los fondos a puertas cerradas. Esto es no solo expropiar a los latifundistas la tierra, sino también los animales, la maquinaria y las instalaciones para que los campesinos puedan trabajarlas de inmediato. Rebajar de 80 a 40 hectáreas el límite de expropiabilidad de los predios. Se los dije, ¿ve? 4. La tierra expropiada no debe pagarse. 5. No a la reserva, porque ella constituye un foco de provocación y agresión a los campesinos, además de concentrarse allí todos los capitales de inversiones del fondo expropiado, quedando los campesinos sin nada prácticamente para hacer producir la tierra. O sea, lo que era anterior de la reserva de 40 hectáreas no tiene validez, po. No tiene validez, pues entonces ¿para qué dejarle 40 hectáreas si uno no puede mantener sus propiedades dentro también? 6. Términos de condiciones miserables de vida que se encuentran los compañeros afuerinos. 7. Impulsar centros de reforma agraria, que significa incorporación de todos los campesinos al proceso de la reforma agraria sin dejar a ningún campesino excluido, sometido a explotación de sus propios compañeros, como sucede en la mayoría de los antiguos asentamientos. O sea, si yo soy de derecha y no. 2. Asegurar el compañerismo y solidaridad de clase entre los campesinos. C. Asegurar la producción agrícola eficiente y racional. Y D. Lograr una real participación de los trabajadores en las unidades reformadas. 8. Inexpropiabilidad de todas las propiedades menores a 40 hectáreas de riego básica. 9. Impulsar formas de organización cooperativa. 10. Real y permanente apoyo técnico y crediticio. 11. Impulsar consejos campesinos. Y estos, los consejos campesinos, son soviets. Es menor envergadura, pero lo son. O como recibe un nombre criollo y como lo dije ayer, a Salazar le encanta, cabildo. Cabildo, esos son. Lo que quería hacer Bachelet, o bueno, lo que hizo Bachelet y todas esas cuestiones. Dice, ellos son organismos de poder obrero campesino elegidos democráticamente por la base previa de discusión, movilización de trabajadores. Estos consejos campesinos deben tener reales atribuciones tales como: A. Que puedan determinar qué fondos se expropien y cuándo. B. Que participen en el otorgamiento y el control del crédito. C. Que tengan injerencia en los problemas generales de la comunidad, tales como salud, educación, y que incluso sean determinantes de la designación o remoción de funcionarios públicos. D. Que participen activamente en los planes del desarrollo regional. Y E. Que tengan mayor injerencia en el aparato estatal. Llamamos a luchar decididamente por esta bandera e impulsarla a través de cada una de las batallas y en los momentos que se libera el campesino contra el momiaje. Hay que evitar este programa que se burocratice en la oficina, si hay luchar en el campo, en la ciudad, para que se apruebe una nueva ley de la reforma agraria. Los verdaderos patriotas, los auténticos demócratas y todo el pueblo. Fíjense, esto lo está diciendo el MIR y prácticamente, o sea, lo que dije, lo último que dije también nosotros lo decimos. Los verdaderos patriotas luchan contra los comunistas, y los comunistas dicen, no, los verdaderos patriotas luchan contra el momiaje, contra el imperialismo. Obviamente nosotros tenemos la razón y ellos no, pero
Pero es lo chistoso. Es lo chistoso con respecto a los valores de la libertad y todas esas cuestiones que repiten los libertarios. Esta gente era libertaria. Aunque suene ridículo, aunque si usted es libertario, usted es liberal, me escucha y me va a decir, estáis diciendo puras tonteras, pero esta gente creía en el valor de la libertad. Creían en el valor de la libertad. Incluso los anarquistas se llamaban libertarios, los anarquistas eran libertarios, se llamaban así, pero bueno, eso es otra cosa. Qué ironía, es la ironía de las cuestiones. Vamos a anotar esto sobre los consejos campesinos. Después vamos a leer sobre los tribunales populares. Ojo con eso, porque no sé si dentro de todo porque todo esto está dentro de la dualidad de poder. Eso quiero que quede claro. Ustedes van a comprender lo que yo he entendido yo con respecto al proceso revolucionario. Acá en Chile existía un doble proceso revolucionario. No era solamente el proceso revolucionario de la UP, sino también estaba el proceso revolucionario de la izquierda revolucionaria. O sea, MIR, BOP, MR2, los tribunales populares, los cordones industriales, que no eran parte de la UP. Eran parte de un proceso revolucionario que la UP y ellos compartían, pero iban por caminos separados. Fíjese, los comunistas los llamaba ultraizquierda y el MIR llamaba a la gente de la UP como unos reformistas, unos amarillos. ¿Entienden a dónde yo voy? Entonces, dentro de la dualidad de poder, la UP quería volver a generar lo que eran las CUP, ¿cierto? Todos estos centros de la Unidad Popular, todos estos consejos de la Unidad Popular, donde existía un poder de abajo hacia arriba, entre comillas, que eran consejos locales, mini soviets. Y en el caso de la izquierda revolucionaria buscaba hacer exactamente lo mismo con todos estos consejos y los tribunales populares. Los tribunales populares iban a sustituir el poder del sistema judicial, que supuestamente ellos pensaban que estaba tomado por la derecha. En fin. Esto saltémonos esta cuestión de la corrupción se cuela en la prensa, esto de relleno de siempre. Fíjense, de nuevo están hablando de Hernán Merim. Es como la otra vez estaban con el Elmo Catalán, ahora con Hernán Merim nuevamente, pues Hernán Merim murió en el 70 y estamos en el 72. Po. Comercio yanqui en fila hacia los países socialistas. Saltemos esto, amigos, Pelé, control de la natalidad, otro negocio de Estados Unidos. Mire, fíjense esto. Hoy en día la izquierda son los que se lucran con toda esta propaganda del control de la natalidad, del aborto y todas estas cuestiones, y en esta época la izquierda estaba en contra de ello. Fíjense, control de la natalidad, otro negocio de Estados Unidos. Ellos estaban en contra. Porque entendían el valor de la familia. Lo comprendían. Sobre todo la línea soviética. Entendían el valor. Entonces, cuando ellos miraban que el aborto y todas estas cuestiones venían del mundo liberal, del mundo de Estados Unidos, ellos se dan cuenta que era un negocio. Y hoy en día la izquierda se prostituyó a este mercado anglosajón sobre el control de la natalidad. Fíjense lo interesante. No sé si quieren leerlo. Leámoslo. Vamos, déjenme anotarlo. Página 18. Leamos esto. Dice: es indiscutible el derecho básico que tiene la sociedad, la familia y los individuos de controlar la reproducción de acuerdo a lo que estimen conveniente. Si bien no ha sido realizado plenamente, es potencialmente grande el papel que juegan el aborto moderno y la tecnología del control de la natalidad. Y en el hecho del acceso al aborto legal sin peligro y a los anticonceptivos es parte de un servicio médico humano y gratuito. Pero otra cosa muy diferente es la forma en que el imperialismo norteamericano se apropió de esa idea del control de la natalidad para proteger su interés especialmente a los países subdesarrollados. No me acuerdo si fue el informe Kissinger o el Rockefeller el que decía que acá nos tenían que tirar todo el aborto posible para controlar la cantidad de gente de Sudamérica. No me acuerdo cuál de los dos era, pero bueno. No es de ahora esa idea norteamericana. La política del control de la natalidad surgió como consecuencia y lógica de las tradiciones racistas, contrarrevolucionarias y del liberalismo pragmático de las poderosas familias de Estados Unidos.
Ella se manifiesta claramente en los organismos nacionales e internacionales creados por esas familias. Sus orígenes se remontan en los tiempos de Malthus y pasan luego por el darwinismo social hasta llegar al movimiento de eugenesia, el mejoramiento de la raza, que influyó poderosamente en la creación del sistema norteamericano de la fijación de cuotas para los inmigrantes. Pero uno de estos líderes del movimiento de eugenesia fue Henry Fairfield Osborn, miembro de una familia dominante y fundador del Museo Norteamericano de la Historia Natural. Su sobrino, Frederick Osborn, fue uno de los creadores de Population Council, fundado en 1952 y que tuvo como primer presidente John D. Rockefeller III. Junto a Rockefeller y Osborn figuran como integrantes del consejo Lewis L. Strauss, ex secretario de Comercio y director del RCA, Thomas Parran, funcionario de la Foundation Mellon, Carol P. Haskins, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, y la Oficina Paragubernamental que idea la política exterior del gobierno norteamericano, y por último, Dudley W. Bronk, socio de los Rockefeller. Estas mismas familias crearon más tarde la Organización Nacional Population Association of America y la Internacional Parenthood World Population. El próximo paso que dieron estas poderosas familias fue el de transformar sus intereses privados en política pública. Claro que al comienzo tuvieron algunas dificultades. En la década de los 50, el recuerdo del racismo nazi impidió cualquier participación directa del gobierno norteamericano en programas de control de la natalidad, y estos debieron ser financiados totalmente por las familias dirigentes. La Fundación Ford donó $1 millón entre el 52 y el 58. Los Rockefeller entregaron también $3,2 millones y los fondos totales, eximidos de impuestos naturalmente, llegaron a los 4,5 millones y durante los siguientes 6 años los fondos llegaron a $18,3 millones, de los cuales Ford había aportado 8,4, Rockefeller 5,4 y Mellon 2,9 millones. Pero luego, como una muestra clásica de la manera en que el sector privado usa su riqueza y su poder, formularon políticas públicas y lograron gran parte de su financiamiento a través de aportes gubernamentales. En el 65, la AID aparece aportando 11% de los fondos para el control de la población en el tercer mundo que provenían de los Estados Unidos, y en el 68 el porcentaje había subido a 55%, a los que hay que sumar otro 12,5% que entregaron los institutos de salud pública. Es obvio que este aporte oficial norteamericano no se habría concretado si el gobierno no hubiera estimado de suma importancia. Ahora, este control de la natalidad. Antes le había negado el apoyo del control de la natalidad y fue pedido por los movimientos feministas. Pero veamos cuáles fueron las reales dimensiones de las razones que movieron el cambio de la actitud de Estados Unidos. En el 52, una comisión de la Casa Blanca llamada Política de Materiales a nivel presidencial entregó un informe en el que se comenzaba preguntando si Estados Unidos tenía las materias básicas necesarias para mantener su civilización. La conclusión de la comisión no pudo ser más reveladora. Estados Unidos sí puede contar con estas materias básicas siempre y cuando pueda asegurarlas con los recursos del tercer mundo. O sea, esta variación de la teoría de Malthus, pero en la misma nota. Este decía que los pobres del mundo iban a devorar toda la comida que en él se pudiera producir. La Comisión Yankee afirmaba que los mismos pobres iban a consumir todas las materias básicas que aseguraba el desarrollo de los países capitalistas. Cuando uno ve quiénes integraba la Comisión Presidencial, se da cuenta del origen de la deshumanización de la afirmación mencionada. Allí, entre otros, estaba Lawrence Rockefeller y otros grandes monopolistas llamados William S. Paley de la Columbian Broadcasting System y Frank Pace de Time Life. El estímulo del gobierno a este tipo de estudios e investigaciones llevó el problema a otros círculos especialmente académicos y militares que se dedicaron con ahínco a la labor de analizarlo y adelantar soluciones. Curiosamente, en todas estas investigaciones, los pacientes sabios norteamericanos se desinteresaron del hecho de que Estados Unidos, con el 6% de la población mundial, consumieran entre el 50 y el 60% de los recursos mundiales no renovables. Entre el año 68 y 70 apareció en el New York Times una serie de avisos por parte de la campaña para controlar la explosión demográfica, que al final se constituyó en la acción promocional más importante que se haya hecho sobre la materia, y que culminó con el apoyo abierto del proyecto de la población por parte del gobierno de Nixon. Es interesante notar que 5 argumentos esenciales con los que se jugó en el curso de esta campaña, porque configuraron los elementos combinados de publicidad de la investigación científica, y ellos fueron la raza, el crimen callejero, la contaminación, miedo a la revolución y la necesidad de desarrollo económico en el tercer mundo. El argumento racista aparecía ilustrado el 11 de mayo del 69 con la pregunta: ¿cuánta gente quiere usted en su país?
para incluir la respuesta a una descripción de ciudades repletas de jóvenes ociosos, víctimas del descontento y las drogas, y con la recomendación de que frente a esta peste, usted debe salir a la calle en la noche bajo su propio riesgo. En otro aviso de la campaña se combina el racismo con el miedo de levantamiento revolucionario cuando se afirma que la marea creciente de la humanidad ahora nos desafían en controlarla o a hundirnos junto a otros nuestros valores civilizados. Por supuesto que los valores civilizados eran representados por los norteamericanos y europeos blancos, mientras que la marea creciente de la humanidad la constituía el resto de los morenos, negros, amarillos y rojos de todo el mundo. El miedo de las revoluciones del tercer mundo y la imagen atractiva de la promoción de su desarrollo económico estuvieron también estrechamente vinculados. Aquí se hizo operar dos conceptos de la revolución. Primero, la imagen de las hordas aullantes de una humanidad no blanca que quiere exterminar la buena vida existente en Estados Unidos. Y por otro lado, el miedo de que se agitaba al recoger implícitamente que la revolución del tercer mundo significaría que el destino de estas naciones sería arrancado a las manos de las clases dirigentes norteamericanas por las masas del mundo subdesarrollado. De esta manera, la oposición a la revolución se planteaba como la alternativa entre la civilización y el caos y las condiciones necesarias para la supervivencia del imperialismo y su acceso y el control del tercer mundo. Eran las condiciones necesarias para la supervivencia de la civilización misma. Para muestra este botón aparecido en uno de estos avisos. Un mundo de hambre masiva en los países subdesarrollados será un mundo de caos, tumultos y guerras y además un perfecto terreno de germinación para el comunismo. No soportamos a 6 Vietnams, ni siquiera a uno más. Nuestro propio interés nacional requiere que hagamos lo máximo para ayudar a los países subdesarrollados a controlar su población. Esta familia planeó su futuro, esta familia no planeó su futuro. Bueno. Ya, listo, leamos esto. Esto en Cuba. Poesía. Hernán Lavín. Fíjense este apellido, o sea, este apellido no es común acá en Chile. Debe tener algún parentesco con el Joaquín Lavín. Esto en Chuquicabata, que ya lo vimos en los capítulos anteriores. Pero vamos a anotarlo igual por si acaso. Página 28. Este sujeto David Silverman se robó una cantidad de plata. Después lo vamos a ver. Silverman. Incluso irónicamente también lo leímos en la época del gobierno militar, que supuestamente fue una víctima de ¿cómo se llama? De Pinochet, y que Pinochet lo mandó a matar y todo eso, y después se supo que estaba vivo y murió después, mucho tiempo después. Las radios deben pasar a manos de los trabajadores. Exactamente lo mismo que vimos el otro día con respecto a los diarios. Página 32. Pero vamos a leer lo último, porque no nos interesa, o sea, lo penúltimo, sobre las CUP. Miren, fíjense. Sindicato profesional y CUP de locutores. La lucha de los trabajadores radiales ha ido dándose a través de los sindicatos, ofreciendo un frente común a la parte patronal. Los trabajadores radiales han comprendido que sus problemas son comunes. Un sueldo mínimo para los locutores y garantías idénticas para cada uno de ellos y cualquiera que sea la radio donde se desempeñen dentro de la provincia de Santiago. El último pliego de peticiones que lograron imponer a los radiooperadores emparejó su situación económica mínima a la de los locutores. El sistema capitalista se basa en la lucha de todos contra todos, y esto es lo que se denomina libre empresa. En las radioemisoras, cada empresario mide su éxito por el fracaso de los otros.
La captación de sintonía tiene como meta el triunfo de una radio sobre otras y la concentración de la fuente de financiamiento en desmedro de las demás. En esta lucha de unas empresas contra otras, las armas de los radiodifusores son los trabajadores radiales. La actual directiva del sindicato de locutores esgrime como bandera de lucha elementos cada día más contradictorios. Entre más peligroso y ambiguo el juego puede desembocar en una coincidencia con la parte patronal, al peligrar seriamente la fuente de trabajo como resultado de una política de gobierno que no contempla un cambio en la estructura de los medios de comunicación. El CUP de los locutores piensa que la actual directiva sindical precipitará el proceso de desintegración de la actual radiotelefonía. Para ese momento se necesitará ya no solo de un CUP o de un sindicato, sino de una organización que agrupe por lo menos a locutores y radiooperadores en una identidad única. Su tarea, señalar las líneas directrices de la nueva radiotelefonía en un sistema socialista, o sea, ellos van a dirigir lo que se escucha y lo que no se escucha. En el caso de las radios no basta con defender la fuente de trabajo, es necesario cambiarlas para que sirva a los intereses de los trabajadores. Defender la actual radiotelefonía es hacer el juego a los radiodifusores y a los comerciantes que tratan de prolongar su agonía a fin de tener tiempo de trasladar sus capitales a otras actividades más seguras. Acá una hueva musculosa, obrera, clase trabajadora, sobre el carro que es la institucionalidad burguesa, en la cual busca destruir. Y bueno, y esta mujer representa la UP. No se puede agrandar más motos. Yo lo he intentado. No da. Sigamos, pues le damos otra revista. La vía chilena al golpe de Estado. ¿Cuánto es esto? 18 de enero del 72. Ya. Ahí está. La SOFOFA recolecta fondos para la contrarrevolución. La vía chilena al golpe de Estado. Ocupan siempre esta foto de Frey. Ponen a Frey el jefe de la contrarrevolución. Ya veamos esto. Vamos a poner el golpe de Estado. Página 4. Dice... La originalidad de la vía chilena hacia el socialismo consiste en que también el enemigo pueda usar la legalidad para interrumpir este proceso. Esa legalidad no solo actúa en beneficio de la izquierda, aunque hasta ahora no ha sido probado en la práctica, permite derrocar limpiamente al presidente de la República. Este resorte, sugerido hace algunos meses por el senador golpista Raúl Morales Argasola, comienza a ser pulsado por la derecha. Ceñiéndose escrupulosamente a la constitución política, la mayoría derechista que controla el Parlamento puede destituir de su cargo al jefe del Estado. La vía chilena hacia el golpe, como puede apreciarse en las disposiciones constitucionales que se publican en la misma página, es tanto más expedita la vía chilena hacia el socialismo. Un ensayo general de esta operación se hizo mediante la acusación constitucional contra el ministro del Interior José Toá. Aprobada en la Cámara de Diputados, la acusación permitió suspender de su función al jefe político del gabinete del presidente Allende, mientras el ministro Toá fue trasladado al cargo de Defensa Nacional. Muy similar a lo que pasó con Jackson, por si acaso. O sea, pero no hubo una acusación constitucional y todas esas cuestiones, pero bueno. Fue trasladado al cargo de Defensa Nacional en una medida que el Partido Democristiano ha impugnado ante el Tribunal Constitucional. Esta semana el Senado seguirá adelante con la acusación. Se trata de llevar en término, o sea, de la destitución del ministro, la operación golpista, aunque perfectamente legal, iniciada en la Cámara de Diputados. La manipulación de la propia institucionalidad burguesa para consumar un golpe legal destinado a tronchar el proceso de la construcción del socialismo comenzó hace varios meses y fue la DC, manejada a nivel directivo por el grupo íntimo del expresidente Frey, la que reparó en la debilidad de la vía chilena hacia el socialismo y reside en que algunos exégetas consideran su mayor fortaleza, la legalidad. En efecto, para cumplir con su deber de votar en el Congreso Pleno de octubre del 70 por el candidato presidencial que había logrado la primera mayoría, el PDC exigió a la Unidad Popular que suscribiera una serie de garantías constitucionales.
Para hacer más solemnemente esta imposición que condicionaba los votos del PDC, hizo que tales garantías se incorporaran a la propia constitución política. En caso contrario, amenazaba elegir al Congreso Pleno el candidato que había logrado la segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri, quien a su vez se comprometió públicamente a renunciar. Se facilitaba así una segunda elección directa que permitía repetir el esquema electoral del 64 que significó la victoria de Frei apoyado por los partidos de la derecha. Aunque las garantías constitucionales tenían aspectos obvios acordes con las líneas generales del programa de la Unidad Popular, ellas significaron un sutil chantaje político y método en que parece el aficionado de la élite maneja el PDC. Pero además abrieron los ojos reaccionarios a una realidad que, aun cuando previsible, parecía escapar la desesperada confusión derechista de hace un año. Esta realidad consiste en que nadie puede disputar mano a mano a la burguesía el manejo de la legalidad que ella misma ha inventado. En efecto, con una paciencia de hormiga, retrocediendo a veces tácticamente frente a las luchas de las masas, pero en los hechos accediendo a algunas concesiones destinadas a embellecer la dictadura de la explotación, la burguesía edificó la institucionalidad vigente, un cúmulo de leyes administrado por tribunales cuya composición refleja los intereses de la clase que defiende, forma el andamiaje de la institucionalidad, parapetada en el Parlamento y dominado los medios de comunicación de masas que le permiten crear el espejismo de una verdadera democracia. La burguesía tiene en sus manos los elementos fundamentales para defender sus intereses económicos. Después de que las garantías constitucionales que todavía permiten al PDC alardear de gendarme de la democracia en Chile, se produjo la jactancia del senador Morales Argazuela, miembro del grupo conspirativo Democracia Radical. En un acto público celebrado en su homenaje después de la Corte Suprema, lo libró del proceso por un frustrado golpe del 70. Ese senador derechista llamó la atención sobre el poder constitucional que aún poseían los enemigos del socialismo. Con toda claridad diseñó la estrategia hacia el golpe legal que ahora está en curso. Llamó a utilizar la mayoría parlamentaria derechista para subir peldaño a peldaño a una escala destinada a destituir funcionarios y ministros hasta llegar al presidente de la República. Así se hizo con algunos gobernadores e intendentes y luego la disputa por la hegemonía de la política en el seno de la burguesía se tradujo en que el Partido Nacional intentara por su cuenta destituir a algunos ministros. Finalmente, el Partido Nacional se allanó a cumplir el papel destacado de apoyo a la democracia cristiana. El grupo de Frei logró imponer en el PDC una acusación constitucional contra el ministro del Interior que fue de inmediato apoyada por los partidos Nacional, Democracia Radical. Cualquier examen medianamente objetivo de esta acusación tiene que llegar obligatoriamente a la conclusión que los cargos contra Toa carecen de todo fundamento, pero no se trataba de buscar antecedentes reales que pudieran arrastrar a un ministro del presidente ante los tribunales. El objetivo era mucho más sencillo, era demostrar que la vía chilena para el golpismo está expedita. Eso ya quedó claro en la Cámara de Diputados y a partir de esta semana le tocará al Senado culminar la operación. Entre tanto, ha ocurrido otros hechos que se encuadran también en la vía chilena de la contrarrevolución. Procurando fortalecer el Parlamento como plaza fuerte del golpismo legal, la alianza derechista encabezada por el PDC redujo a su mínima expresión el presupuesto de los gastos fiscales del 72. El gobierno había solicitado la aprobación constitucional de un presupuesto de 1.900 millones de escudos superior a los 200 millones al del 1971, elaborando por la administración Frei. La mayoría derechista del Parlamento redujo los gastos a 1.400 millones, o sea, provoca la casi total paralización del Estado, la cesantía de unos 25.000 funcionarios y la desaparición de algunos servicios públicos. Llevando al extremo su mareo de poder, la mayoría parlamentaria aumentó de 39 millones de escudos el presupuesto del Congreso Nacional. Solamente para alimentos y bebidas, la Cámara de Diputados y el Senado autodestinaron 778.000 escudos. Bueno, siempre el Parlamento ahí haciendo de la suya. El gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional para que declare ilegal las reducciones del presupuesto. En este sentido, se cree que la situación creada por el Parlamento es tan absurda que el Tribunal no podrá sino acoger el recurso de gobierno, incluyendo los votos de los representantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. A este mismo Tribunal Constitucional ha ocurrido la mayoría parlamentaria pidiendo que inhabilite a José Toá para desempeñar el cargo de la Defensa Nacional y se trate también al mismo tribunal que deberá fallar en definitiva sobre las indemnizaciones que exigen las compañías nacionalizadas del cobre. Teóricamente, el gobierno tiene mayoría en ese tribunal, ya que 3 de sus 5 miembros fueron designados por el presidente de la República, con el visto bueno del Senado. Lo preside el ex Contralor General Enrique Silva Sima, que es militante del Partido Radical.
Pero no se puede descartar sorpresas y en todo caso la verdadera solución no está en ganar escaramuzas jurídicas, consiste más bien en cambiar la correlación de fuerza y hacer favorable a los trabajadores. El dominio en el campo institucional pertenece al enemigo. Lo acaba de probar la Corte Suprema invalidando las atribuciones del Tribunal de Comercio que había aprobado la requisición de la industria textil Yarur. Los dueños de esta empresa recurrieron a la Corte Suprema donde radica la más cavernaria defensa del sistema capitalista y lograron un primer golpe contra los trabajadores. La requisición de Yarur fue dictada en virtud de las disposiciones legales, en este caso la legalidad aprovechada en beneficio del pueblo. El Tribunal de Comercio ratificó la actuación de la Dirección de Industria y Comercio DIRINCO, consolidando la requisición que había permitido mantener Yarur y otras industrias textiles provisoriamente en el área social. Pero la Corte Suprema echó un balde de agua fría sobre la cabeza del Tribunal de Comercio y tiene actualmente en sus manos el recurso de Yarur, que no es solo un globo de ensayo de los magnates textiles para recuperar lo propio, o sea, la propiedad y el manejo de esas industrias. En este terreno, las acciones concretas de la derecha para impedir que se inicie la construcción del socialismo en Chile. Otra artimaña legal en esta marcha. Se trata de una nueva modificación constitucional que en la práctica deja sin efecto todas las requisiciones industriales efectuadas hasta el momento. Esa modificación fue presentada por los senadores de la Democracia Cristiana y rápidamente aprobada por ambas ramas del Parlamento. Está lista para ser despachada por el Congreso Pleno y hecha por tierra el proyecto que presentó el gobierno para delimitar las áreas privadas mixta y social de la economía. Obliga en el futuro a iniciar un proyecto de ley de en cada caso de expropiación industrial y proyectos que deben ser aprobados por la mayoría derechista del Parlamento. La Sociedad de Fomento Fabril, por su parte, organiza la oposición empresarial al programa de la Unidad Popular. En estas mismas páginas publicamos una circular que la SOFOFA envía a los industriales pidiendo dinero para financiar la campaña contra la extensión del área social de propiedad. Comisiones de estudios jurídicos y económicos y relaciones públicas y estudios de proyectos de leyes, etcétera, conforman la actividad de la SOFOFA para ahí alinear a los industriales de la política tributaria y laboral y en la defensa de la empresa privada, que en lo político dirigen los enemigos jurados del socialismo. En este cuadro donde se va incubando el germen del fascismo que amenaza el proceso chileno, en este sentido hay que valorar la voz cargada de la experiencia de Santiago Carrillo, secretario general del PC español, que habló en Viña del Mar con motivo del 50 aniversario del PC chileno. Dijo Carrillo que los intentos de la derecha chilena por imposibilitar la vía democrática hacia el socialismo le recordaban hechos acaecidos en España hace más de 30 años. En efecto, tal como recordó Carrillo, los fascistas españoles pudieron nuclear un bloque que se opuso al Frente Popular utilizando sectores oportunistas como la SEDA, que era una especie de democracia cristiana de derecha. Apoyados por potencias extranjeras, desataron la guerra civil e instauraron una dictadura dejando a un lado los ilusos que la habían apoyado, creyendo los sinceros defensores de la Constitución, las leyes y la libertad. Resumiendo la experiencia española, Carrillo dijo que consistía para la izquierda chilena en consolidar, apretar y extender la unidad, porque la unidad es la clave del triunfo. Y algo muy importante, está dispuesto, dijo Carrillo, a batiros con uñas y dientes con toda clase de armas contra el fascismo y los lacayos del imperialismo si tratan de arrebataros la victoria. La lucha por el poder está en marcha en nuestro país y probablemente no quede otro recurso que hacer sentir a los conspiradores el peso de las masas unidas y organizadas. Nada parece más riesgoso, pues el intento de someter la movilización de los trabajadores a un criterio paternalista, cuando llegue el momento de llamarlos a la acción, puede ser demasiado tarde, en especial como está ocurriendo si se otorga legitimidad a la vía chilena hacia el golpe. La autoridad de los conspiradores emana a las instituciones como el Parlamento, y no puede ser reconocido como un doble poder si no se quiere entregar gratuitamente un disfraz a los que intentan arrebatar al pueblo su derecho a construir el socialismo. Ya. Sigamos. Gimnasia reductiva. Antes, en 1964, ahora. Sorprendente resultado. Chuchoqueo inconsecuente, masajes de derecha y luego aplicada por el lado izquierdo. Profesores con estudio en USA. Carta abierta al senador Fuenzalida. No lo aceptamos porque es un tipo de...
La etapa del proceso revolucionario chileno. Que van a repetir exactamente lo mismo todos los días y me da flojera leerlo. Y además lo va a decir el Marner. Este tipo Marner es, a ver, si tuviera que compararlo, no sé si el tipo era chamullento o era como un Gonzalo Winter de la época, pero yo pienso que era más chamullento porque cuando le preguntaban sobre la economía y todo eso, decían, no, está todo de maravilla. Es como un Marcel. Marner, mira, ahí le encontré el personaje. Marner era como el Marcel de la época, que decía, no, está todo bien, pero el IPC está altísimo, no vamos a crecer ni un centavo el próximo año, entonces, ahí tienen. Este era el Mario Marcel de la época. Nixon engaña a China y a la Unión Soviética. Acá ustedes pueden ver una foto y pueden sacar sus conclusiones. Yo lo voy a anotar, pero no lo voy a leer porque, mire, son muy chicas las letras. Esto lo voy a leer yo después. Empresas constructoras deben ser expropiadas. Página 21. Ya, saltémonos todo eso porque no sé. Está malo para el escaneo. Leer. Los tutomaros. Golpe al riñón del latifundismo. A ver, ¿qué dice? A ver, saltémonos esto. Quiero leer acá. Esto, porque lo otro es exactamente lo mismo de siempre. Dice: una acción revolucionaria, formar los comités de vigilancia. La Federación del Surco se adelantó a todo el proceso de expropiación y ordenó a los campesinos de los fondos no expropiados a constituirse en comité de vigilancia. Las tareas concretas de estos comités son las de impedir actos de sabotaje del momiaje explotador, como incendio intencional o por negligencia y destrucción de plantaciones, instalaciones de mantenimiento de fondos, etc. Sin embargo, la legalidad burguesa acompaña a los burgueses también en sus actos ilegales y así el comité de vigilancia aparece como realizando actos ilegales. Por ejemplo, el traslado de maquinaria ganado fuera del fondo es un derecho de cada propietario y es ilegal impedirlo. Pero el comité de vigilancia debe impedir el desmantelamiento de los fondos. Entra así en conflicto con la legalidad ilegal. ¿Cómo? Con la legalidad ilegal. O sea, ilegal para ellos, pero es legal. Ilegal porque en el caso del ganado del propietario lo lleva a mataderos clandestinos de contrabando en Argentina. Los campesinos han debido vencer esta dificultad y deberán hacerlo cada vez más decididamente. La base del éxito de los comités de vigilancia está, por lo tanto, en la comprensión de que el comité de vigilancia es un instrumento de toda la clase de los trabajadores, no solo de campesinos de predios aislados. Incluso va a haber comités industriales, por si acaso, de vigilancia industrial. Y es justamente en este aspecto que los campesinos han demostrado un alto nivel de preparación revolucionaria, ya que han comprendido que el éxito de su acción depende de la unión de los diferentes comités de vigilancia y la coordinación de ellos. Con todas las deficiencias del caso, esto ha sido logrado en buena medida a pesar del poco tiempo que había transcurrido. La formación de estos comités abrió a los campesinos las perspectivas reales de los centros de la reforma agraria, ya que los comités de vigilancia efectúan su metamorfosis natural a constituirse el centro de la reforma agraria una vez expropiados los fondos correspondientes. Así fue posible superar las fuertes trabas que oponían y siguen oponiendo los campesinos a la formación de los centros de la reforma agraria, de la unión de varios fondos. El desnivel productivo entre los diferentes fondos crean las ilusiones entre los campesinos que viven en los fondos más productivos y esto se transforma en traba para la unión de ellos en una sola unidad de producción. Pero al hacer claridad sobre el destino común, sobre la necesidad de la defensa colectiva ante la amenaza reaccionaria, el Comité de Vigilancia abre el camino para la superación de esta mentalidad legada al campesino por el momiaje explotador.
página 32. O sea, en otras palabras, eran sapos. Eran sapos, sapeaban al dueño si no estaba haciendo nada. Congreso Nacional y ponen acá el fascismo, ponen a un, no sé qué sea, pues parece como un Wiña, no sé. Y era, pues dejémoslo hasta acá, ya terminamos. Saludos Tomasita, Wombat, René Jones, Laura, Fernando Barria, Fractal, Rodolfo, Javier. Puede ser también Javier, también. Infoguerras. Unión y Fuerza. Don Brother to Reply. Saludos. Jorge Ulloa, Jackie67, saludos estimada. Felipe Gallardo. Una DC. Es que las DC, Felipe, las DC en todos lados, en todo el mundo son de centro derecha, o sea, sería más o menos como originalmente era Renovación Nacional y todo eso. Son de centro derecha, incluso algunas bastante cargadas a la derecha. Acá en Chile, la única democracia cristiana tirada para la izquierda es esta. Y si no me equivoco, la democracia cristiana chilena ha sido la DC más pegada a la ONU. Después de la alemana. Ojo con eso. Patricio Amigo, saludos. Y Boris M. Está bonita la imagen, sí. No, Hecho, así se llama el ilustrador. Hecho hacía bonita imagen. En cambio, hay otros que. Bueno, me retiro. Cuídense mucho. Vuelvo a lo mismo de siempre. Difundan, hagan eso. Yo los veo en otros canales y hagan eso. Difundan, hagan esa pega. Ayuden al canal a difundir. Y recuerden que el canal está desmonetizado. YouTube no quiere monetizar este canal, no nos quiere ayudar de esa forma. Así que ustedes son la única forma de ayudar a este canal. Y ustedes me permiten comprar más libros. En serio. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y si me da el cuero también. Y eso, hasta luego.